Nos corresponde dar inicio a la unidad número 6, en esta ocasión estudiando la clase 1.1, donde hablamos del cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo en su primera parte. En primer lugar, como pueden ver, ya nos da la medida o nos dice que estos cuatro triángulos son rectángulos y congruentes. Se refiere a los triángulos que están marcados en celeste. Recuerden que congruente significa que todos los lados y todos los ángulos miden exactamente lo mismo. Si miden exactamente lo mismo, entonces podríamos notar que el lado más largo en cada triángulo va a medir 4. El cateto más largo en cada triángulo va a medir 4. En el caso de este triángulo, el cateto más largo sería este, mide 4. En el caso de este triángulo, el cateto más largo de 4 sería este. Y en el caso de el último triángulo, el cateto más largo sería este. Los catetos más cortos medirían 3, entonces este mediría 3, este también mide 3 y este también mide 3. Ahí tenemos completos cada uno de los catetos en los triángulos, que eso va a ser útil para poder entender cómo resolver lo demás. Lo primero, en el caso del literal A, como ustedes pueden ver, me pide calcular. Yo le voy a poner por acá el área que nos están pidiendo, y el área que voy a calcular es la que corresponde al cuadrado C, F, G y H. Es lo que dice el problema. ¿Cómo podríamos calcular el área para ese cuadrado? Tendríamos que identificar cuál es, ¿verdad? Entonces podríamos identificar C, F, G, H siguiendo el orden de las letras. C, F, G, H se refiere al más largo, al más largo. Entonces, para calcular esa área, lo voy a hacer por acá. Recuerde que lo único que hay que hacer es elevar al cuadrado la medida del lado, el lado del cuadrado. ¿Cuánto mide todo el lado? Mide todo. Mide 4 más 3, y 4 más 3 sería 7. Quiere decir que el área de ese cuadrado que nos están pidiendo en el caso del literal A vendría simplemente de elevar 7 al cuadrado, y eso sería 49. Como los lados originales están en centímetros, el área sería en centímetros cuadrados, 49 centímetros cuadrados. Eso sería el caso del literal A. En el caso del literal B, ¿qué pide el problema? Pide encontrar el área del cuadrilátero ADEB. El cuadrilátero ADEB es el que está marcado en blanco. Mire, ese cuadrilátero es el que vamos allá. Y vamos a escribir por acá para que quede claro cuál área estamos buscando, ¿verdad? Para poderlas diferenciar. ADEB sería el cuadrilátero. Ahora, para poder hacer el cálculo, tendríamos que analizar con qué información contamos. Y lo lógico sería elevar el lado al cuadrado, pero el problema es que el lado no lo tenemos. Solo dice que es X, mire, no sabemos cuánto vale. Entonces, la única manera de poderlo calcular es utilizando figuras compuestas, es decir, podríamos calcular el área del más grande y restarle el área de los triángulos. De esa manera podríamos conocerlo. El área más grande ya la tenemos. Luego, el área de los triángulos vendría como utilizando la fórmula del área del triángulo, que se calcula multiplicando la base por la altura y dividiendo entre 2. La base es 4 y la altura 3. Mire, para calcular el área de cada triángulo sería 4 por 3 y eso dividido entre 2. ¿Verdad? Entonces tendría 4 por 3 sobre 2 y ahí obtenemos el área de un triángulo. 4 por 3 es 12 y 12 entre 2 le va a dar 6. 6 es el área de un triángulo, pero no es el área que necesitamos. Necesitamos el área de esta figura. Entonces, para encontrar el área que el problema nos está pidiendo, al área grande, que sería 49, le tengo que restar el área de los triángulos. Cada triángulo tiene 6 de área. El problema es que no es un triángulo. En la figura pueden ver que los triángulos que están marcados en celeste son 4. Entonces tendríamos que multiplicar por 4 el 6. Y de ahí lo vamos a calcular. Entonces tendríamos 49 menos 4 por 6 sería 24. Si usted hace la resta, le va a quedar 25. Quiere decir que 25 centímetros cuadrados sería el área del cuadrado blanco, que es lo que el problema me está pidiendo. En el literal C pide demostrar en el cuadrilátero ADEB, que acabamos de calcular el área, es un cuadrado, verificando que el ángulo BAD mide 90. El ángulo BAD sería este. Este ángulo que estoy marcando en rojo ahorita, yo debo verificar que mide 90 grados. Eso es lo que el problema me está pidiendo. Debo verificar que ese ángulo mida 90. ¿Cómo podemos hacer para verificarlo? Bueno, primero que nada podemos tomar como referencia todo este ángulo, y usted se va a dar cuenta que al tomarlo como referencia, todo ese ángulo mide 180 grados, porque es una semicircunferencia. Quiere decir que la suma de los tres
mide 180 grados. Entonces el ángulo que me están pidiendo es BAD. Entonces en el caso del literal C sabemos que el ángulo BAD, ¿cómo lo voy a calcular? Fácil, como ya sabemos que la suma de los tres es 180, entonces a 180 grados le tendría que restar la suma de los otros dos ángulos. ¿Cuáles son esos dos ángulos? Sería C, BAC sería el ángulo, mira. Es este de acá, el ángulo BAC, el ángulo que se marca en A para el triángulo celeste. Entonces sería por acá el ángulo BAC. Y a eso le vamos a agregar el otro ángulo que sería el ángulo DAF, que sería este que se marca aquí, mira, que son los tres consecutivos, DAF. Entonces sería el ángulo DAF, la suma de esos dos, justamente me tendría que dar 90 grados, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Justamente lo que andamos buscando. Veamos si es cierto. Ahí podríamos observar a partir de esa figura que el ángulo que acabamos de marcar, este que estoy marcando en verde, necesariamente tendría que ser igual que este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería, si prolongo por acá, sería un ángulo alterno interno entre paralelas. Las paralelas son los lados del cuadrado, ¿no? Entonces sería iguales, entonces en lugar de poner este ángulo, podría poner el ángulo ABC. Entonces voy a volver a escribir esto y me quedaría que el ángulo que ando buscando sería 180 grados menos el ángulo BAC más el ángulo, y en este caso el que marcamos arriba sería ABC, el ángulo ABC, porque son exactamente de la misma medida. Al ser exactamente de la misma medida, tenemos que acá tendríamos dos ángulos de un triángulo rectángulo. Si uno mide 90, entonces la suma de estos dos tendría que medir también 90 grados. Entonces al hacer la resta, 180 grados menos 90 grados, tendríamos 90 grados. Entonces ahí hemos podido demostrar que el ángulo BAD efectivamente mide 90 grados, que es lo que el problema está pidiendo. Y por último, pide encontrar la medida del lado AB. La medida del lado AB, voy a borrar todos los excesos para que sepamos a qué se refiere. Y AB se refiere a este, mire, el que se ha marcado como X. ¿Cuánto mide? Bueno, para poderlo calcular necesitaría el área del cuadrado blanco, que fue la que encontramos en el literal B. Esa área fue de 25, entonces para poder hacerlo, voy a poner por acá literal D. Sabemos que el área de ese cuadrado es 25 centímetros cuadrados. Ahora bien, el área resulta de multiplicar lado al cuadrado, ¿verdad? El elevar lado al cuadrado. Si el lado mide X, entonces resulta ser que X se elevó al cuadrado. La pregunta acá sería esta. Mira, voy a poner por acá, en lugar de 25, voy a poner 5. X elevado al cuadrado. La pregunta es, ¿qué número se tiene que elevar al cuadrado para que dé 25? Porque de ahí va a salir X. ¿Qué número se eleva al cuadrado para que dé 25? ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 25? Pues es el 5, ¿no? Porque 5 por 5 da 25. Entonces, la medida de AB, que es la que pide el problema, sería 5. X es igual a 5. En resumen, formando cuadrados con 4 triángulos rectángulos congruentes y calculando el área, se puede calcular la medida de la hipotenusa sabiendo los catetos. Ahora ustedes van a resolver el ejercicio de la página 128. Es todo.